Muy buenas noches. En este lunes, ya 24 de marzo del año 2025. Un lunes donde vuelve el calor después de un nortecito más o menos fuerte, pero cada vez se siente más calor en el estado de Veracruz y principalmente, por supuesto, en Jalapa. Hoy tenemos dos temas durante el desarrollo de esta emisión número 486, que tienen que ver con el caso Jalisco, por supuesto, lo que está ocurriendo en el municipio de Teuchitlán, estado de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, y que ocurrió durante el gobierno de Enrique Alfaro, también de Movimiento Ciudadano. Y hago énfasis en Movimiento Ciudadano porque de verdad que particularmente me da mucha grima escuchar los mensajes de ese partido político cuando dicen que son los únicos que no están vinculados con Yunes, olvidándose que hace poco tiempo fueron en común aquí en el proceso electoral de Veracruz. Me parece un cinismo enorme, pero bueno, cada quien con su cada cual. Y el otro tema que vamos a ver son los candidatos de Morena que ya se están, promotores de la 4T le llaman, que es un eufemismo, evidentemente, para designar a sus candidatos y puedan ellos desarrollar actividades proselitistas, durante este periodo. Por eso me da mucho gusto recibir una vez más a mis amigos Toño Lagunes. Buenas noches. El titular del programa, el maestro Alfredo Bielma. Buenos días. Martín Quitano y por supuesto Toño Nemi. Buenas noches. Bueno, pues empezamos con Teuchitlán. Hace un par de semanas las madres buscadoras encontraron vía denuncia anónima este rancho Izaguirre, como se llama, ubicado en Teuchitlán, donde aparentemente pues fue un campo de exterminio y de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, donde se encontraron cientos de objetos personales, ropa, tenis, una serie de cosas. Se señala que hay hornos crematorios y para desaparecer cadáveres, y se tejió toda una historia. Pero intervino la Fiscalía General de la República y bueno, se abrió el rancho Izaguirre hace unos días para que lo visitaran, pero se quejan de que estaba todo limpio y todo ordenado, ¿no? Un caso severo de lo que ocurre y que seguramente no es único en México, donde evidentemente tienen que haber componendas de las autoridades locales y estatales y quizás federales también, porque hubo dos visitas previas al rancho Izaguirre, vía denuncias que pues no prosperaron más allá de una visita de las autoridades y no se supo más nada. En fin, un problema serio. Yo quisiera empezar por don Alfredo Bielma, viendo cuál es tu opinión, Alfredo, de este campo, este rancho, que ahora sale de la luz y que evidentemente pone en evidencia no solamente la operación, el reclutamiento forzoso de este cártel y de varios que seguramente hay en todo el país, pero sobre todo la complicidad de las autoridades locales. ¿Cómo ves? Cuando el sacerdote Alejandro Solalinde hizo la declaración aquella acerca de que Veracruz era un camposanto, estaba plagado de fosas clandestinas, pues nos asombramos, incluso muchas voces que desconfiaban de ese dicho, porque pues tendría que haberse comprobado. Pasó luego lo de Ayotzinapa, vino a continuación lo de San Fernando, y ya nos acostumbramos, hicimos de este contexto todo un acontecimiento del costumbrismo mexicano. Sucede en Zacatecas, Jalisco, en toda la República propiamente este tipo de asuntos. De tal manera que cuando se descubre
esto que dicen rancho, que no lo es un terreno bardeado de 200 metros de largo, de fondo, por los 100 de ancho. Son 2 hectáreas. O sea, 2 hectáreas. 2 hectáreas que no tienen nada, es un erial realmente, no se siembra absolutamente nada y el uso que se le daba, bueno, pues era mucho muy específico. Y lo sorprendente es que ninguna autoridad tan cerca que está de la capital de Jalisco se enteró, al menos no oficialmente. Lo más sorprendente es que en septiembre del año pasado, cuando hubo la incursión oficial a ese terreno, pues se cercó, hubo alguna inspección oficial y allí murió. La opinión pública, estábamos ayunos de lo que allí había sucedido hasta que las madres buscadoras hicieron el hallazgo y lo hicieron público a la faz de la nación. Y esto hace que el gobierno de la República pues reaccione a través de la presidencia. Y lo más sorprendente aún es que en vez de preocuparse por la solución o por aclarar el asunto, pues la presidenta habla de que esto está maquinado en contra de su gobierno por parte de sus opositores. Como si este asunto se redujera a una cuestión de carácter político en el que los opositores difuminan este tipo de asuntos para hacer quedar mal al gobierno. Y no es así, es una patología social del México que vivimos, que lamentablemente pues no vemos de parte del gobierno no solo la voluntad para resolverlo, sino que simple y sencillamente no hay capacidad, porque además el propio gobierno de la República, a 6 años de haber tomado posesión, pues se encuentra problemados con muchísimos asuntos. Para empezar, al interior de su propio partido, por un lado, la vigilancia del presidente Trump y por el otro, desde luego, la beligerancia de los grupos de la criminología, de la violencia organizada, ¿no? Delincuencia organizada. Sí, Alfredo, y sobre todo, Toño, de la argumentación que señala Alfredo, de que esto tiene que ver con los adversarios del régimen, y que ante los señalamientos puntuales de la prensa y de muchos analistas con respecto a que este hecho se origina gracias a la política del presidente López Obrador de abrazos y no balazos, sale la presidenta y dice que no lo toquen, que lo dejen en paz, ¿no? Cuando, como dice Alfredo, esto no tiene nada que ver con lo político, o más bien sí, pero como resultado de una política de Estado fallida. ¿Qué opinas, Toño? Lo primero por lo que me gustaría empezar, mi querido Carlos, es por recordar a quienes no lo hayan visto anunciarles y a quienes sí recordarles que hace apenas 5 días en Kenia, a unos cuantos kilómetros del monte Kilimanjaro, se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de fentanilo hallados en el mundo. Y curiosamente, los operadores de esta instalación fabril gigantesca, con capacidad para producir 700 millones de dosis, son mexicanos, aparentemente miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay una serie de detalles que hemos repetido aquí, pero que vale la pena abundar o sobreabundar. El primero es que hace 4 años el rancho no estaba. Pululan las fotografías de satélite donde se demuestra que es una construcción reciente. Así que decir que ese rancho específicamente deviene del pasado no es cierto. La segunda cosa que hay que decir es que la evidencia muestra un mínimo de 400 cadáveres, pero podrían llegar a ser 1500. La tercera cosa que hay que decir es que quien tuvo el primer contacto con esta instalación de terror, ese campo de exterminio, fue la Guardia Nacional. Y los delitos que el fiscal general de la República le imputa al gobierno de Jalisco, también los cometió la Guardia Nacional, porque no denunció los delitos federales, porque no avisó a tiempo, porque no informó que eran actos de la delincuencia organizada, y lo peor de todo,
la pérdida y la destrucción de las pruebas. El propio Gertz, y están ahí los videos, acusaba a la Fiscalía de Jalisco de irresponsable porque, entre otras cosas, se robaron 3 vehículos de los que estaban secuestrados ahí dentro del rancho y son parte sustantiva de las diligencias de investigación. Pero aquí viene lo más cabrón de todo, lo más infame y lo más vergonzoso. Las madres buscadoras, yo no sé cómo consiguieron permiso, entraron a la instalación, lograron descubrir los cadáveres, las cenizas, los restos humanos, encontraron las pertenencias a las que ya se hizo referencia aquí de muchas personas, sobre todo jóvenes, y de repente la autoridad hace una visita guiada. Ya ven ustedes de cuenta que es un parque de Disneylandia. No solamente limpio, barrido, ordenado, lavado, sin brizna de polvo. Eso es lo más terrible que puede haber en criminología, la destrucción de las evidencias, la rotura fundamental de lo que se llama cadena de custodia y evidentemente habla de un desinterés por resolver el asunto. A mí me preocupa mucho, Carlos, en función de la gran historia de la banalización del mal, y aquí estoy citando a Hannah Arendt, que a propósito de los campos de exterminio donde mataron a cientos de miles de judíos, decía que el mal se normaliza. A ver, si hoy aquí estos 5 estamos diciendo que estamos asustados porque pudieron haber muerto allí incineradas 1,500 personas, la pregunta que me obliga a hacerles a ustedes es, ¿mañana de qué nos asustamos? ¿Mañana qué va a ser novedad para nosotros? Es aterrador que este discurso inconsecuente de Morena quiera justificarse cuando por los 47 de Ayotzinapa hicieron el escándalo del mundo mundial y que ahora digan que ellos no son culpables y que el culpable, ¿quién es? Calderón, después de que llevan gobernando 7 años. Está buena. ¿Por qué mueves la cabeza? Esa pregunta. A ver, Martín, ¿qué opinas? No, pues es que movió la cabeza. No, digo, pues es que toda la culpa la tiene Calderón, como antes la tenía de la América Layún, ¿no? Toda la culpa la tiene Layún. Para los cuatroteros, para los gobiernos cuatroteros, para mucha de la filia cuatrotera, el gran responsable de todo es, de entrada, el pasado. Buscando un escondrijo, una rendija de escape permanente. Perdón, que ya no le sirve. No, a eso iba. Cada vez que en Facebook me dicen el pasado, les digo sí, Sí. Miguel Ángel Yunes, sí, Murat, sí, Bartlett, y se quedan No, callados. y sí Andrés Manuel, porque es el pasado inmediato también y hay que tomarlo en cuenta como ya referencia de lo que acaba de suceder en los últimos años en nuestro país. Llegando al tema, Teuchitlán, Carlos, es una cicatriz más en el rostro grotesco de nuestra sociedad, de nuestra vida cotidiana. Es un rasgado de una harapienta condición que vive nuestra sociedad diariamente, profunda cicatriz que obviamente hace pensar en cómo es que estamos viviendo como sociedad mexicana en una normalización del mal que se muestra todos los días de una manera tan descarnada. Datos que están de la mano ligados a este punto geográfico en Teuchitlán son los más de 50,000 desaparecidos en el gobierno solo del expresidente López Obrador. Y eso que los disminuyeron. Bueno, ¿no? vámonos a los datos que todavía se mantienen como una referencia estadística. Hablan de casi más de oficial. 100,000. Sí, no, 128,000 Sí. desde el 60. Por y eso tantos corrieron que a empieza. la comisionada de la Comisión de A la señora Búsqueda. Quintana, efectivamente. Y yo creo que en este sentido Teuchitlán simple y sencillamente muestra uno de los elementos de tumor que tiene el conjunto de nuestra vida pública. Ya ni siquiera quiero irme a lo social, de nuestra vida pública. Porque como bien lo referían tanto Alfredo como Toño, y tú mismo, Carlos, lo que implica Teuchitlán es esta connivencia de los distintos niveles de gobierno, de sectores sociales, de grupos obviamente paralelos al Estado, pero que ejercen una acción prácticamente de Estado en sí mismo por el control del territorio, por la posibilidad de cobro de impuestos, obviamente sucios, por la posibilidad de ser dadores o no de vida o muerte. Simple y sencillamente Teuchitlán es ese punto purulento que se muestra
y que obviamente desmontan varios mitos. Permíteme enumerar algunos que se me puedan ir planteando en este momento. Uno, es esta hipocresía y este cinismo ligados al discurso actualmente oficial. Los que hasta hace unos años señalaron con dedo flamígero la razón de fue el Estado en el caso particular de Ayotzinapa, ahora simple y sencillamente buscan lograr las coberturas narrativas para que mediáticamente se saque al gobierno de Morena, al gobierno, al Estado que ahora comandan ellos, de un elemento fundamental. Ellos han hecho una pésima política en términos de seguridad pública y han permitido la captura de amplios territorios de nuestro país. Simple y llanamente los datos están ahí, ni siquiera me voy a referir a ellos. Otro elemento que también sale a flote, ya no simplemente como partes que conforman el oficialismo, el Estado, los gobiernos, es la desgracia de la condición humana, visiblemente en algunos más que en otros. Voy al caso del impresentable Gerardo Fernández Noroña, quien efectivamente muestra el nivel de desprecio que tiene para generar niveles de empatía frente al dolor. Un personaje ruin a todas luces, que cínicamente se regodea en sus comportamientos, los muestra desfachatadamente, como el que acaba de pasar en su reciente gira por Europa, en un viaje que obviamente rompe. Que se orinó en el río Sena. Bueno, que lo dijo además, que lo dijo públicamente, no quiso pagar la entrada a los baños. Y que simple y sencillamente muestra la hipocresía de un personaje que se supone es pseudo revolucionario, y transformador. Es un hombre impresentable. En una camioneta de 6 millones. Bueno, nada más, y viajando en las condiciones en que viaja. Otro de los elementos que se desmontan es el discurso de un grupo político que se plantea como el que ejerce una nueva política a partir de mencionar los triunfos particularmente de Nuevo León y de Jalisco, con referencias que ahora se están cayendo a pedazos en función de lo que sucede en Teuchitlán y que evidentemente habla de esta omisión, esta irresponsabilidad pública de los gobernantes de esa entidad. Obviamente estoy queriendo aquí dejar de lado lo que queda claro que están bien el municipio o los municipios y la federación. Y creo que en este sentido viene a colación otra parte que creo que es esencial para establecer una discusión más amplia sobre Teuchitlán, es cómo lo está mirando el conjunto social. Hay un amplio nivel de indignación que tal vez simple y sencillamente sea muy fugaz, porque efectivamente en el proceso de normalización del mal, simple y sencillamente el olvido empieza a ser la referencia inmediata frente a tales hechos. Ojalá y esto no suceda en este caso, ojalá y esto pueda dimensionarse en el espacio que tiene que dimensionarse, porque lo que sucede con estos gobiernos de los distintos signos partidarios, con estos personajes que son efectivamente referentes de la desvergüenza, pueda valer para que la sociedad trate de hacer los ajustes correspondientes. Es complicado, las narrativas oficiales dominan y predominan en muchos apartados. Infelizmente tienes razón, los mexicanos somos de memoria muy corta y la narrativa oficial tiende hacia dejar pasar este tema y no estarlo resolviendo de acuerdo a las demandas de la ciudadanía, de las madres buscadoras y la poca empatía que hay con ellas. Toño Lagunes, un tema caliente, un tema controvertido, pero un tema que si la ciudadanía no deja pasar, puede cambiar el rumbo de la política en seguridad pública en el país, Toño. Sí, seguramente, sí, como bien lo mencionan, sí, la ciudadanía realmente toma conciencia, pero más allá de tomar conciencia, toma acciones respecto a lo que está sucediendo, no solo Teuchitlán como lo que mencionaban, el punto fuerte hoy en día de lo que está sucediendo en términos de inseguridad, porque esto es solo un ejemplo de lo que ha pasado, ya lo mencionaba el maestro Bielma, lo que pasó en San Fernando, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en Tamaulipas descubrieron un nuevo campo, lo que pasó ayer mismo en la balacera que hubo en Sinaloa. O sea, el problema no es nuevo,
Y ojalá esto realmente se tome las cartas en el asunto, no solo por la ciudadanía, sino las autoridades que tienen esa responsabilidad de asumirla como tal y actuar en consecuencia. Les voy a dar unos datos de una columna que escribió un tipo hoy, que se llama Antonio Lagunes, y habla de algo que está en el sitio web de Causa en Común. Y dice que entre enero del 2020 y septiembre del 2024 se cometieron 26.614 atrocidades. Están documentadas, están en ese sitio, incluyendo 6.501 casos de tortura, 3.456 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2.798 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 2.666 fosas clandestinas, 2.469 masacres. O sea, si nos remitimos tan solo a estas cifras e imaginamos toda esta crueldad, toda esta deshumanización que está sucediendo, y hablaban ahí, Toño lo dijo, la parte de que nos estamos acostumbrando, estamos haciendo normal este tipo de cosas, me parece que es muy grave. Y me parece que como sociedad debemos de actuar, porque justo lo que está sucediendo es que esta cohesión social que debería de existir, pues se está difuminando, ¿no? Se está resquebrajando. Y es necesario que volvamos a tener esa conciencia social respecto de lo que está sucediendo, porque es grave, muy grave. Sin duda. Oye, espérame, le voy a preguntar a Alfredo. Alfredo, estos números apabullantes de Causa Común con respecto a materia de inseguridad es un claro ejemplo de la política fallida de abrazos y no balazos. Pero también esto conlleva a la actitud de la Presidenta de la República, que se niega, al menos oficialmente o en las declaraciones, a una nueva política en materia de seguridad pública, aunque tenga a García Harfuch por ahí haciendo su esfuerzo. Vemos que se continúan los asesinatos, las extorsiones, lo que acaba de pasar en Coatzacoalcos, donde un empresario atropelló y mató a dos extorsionadores. ¿Qué pasa en Alfredo? A propósito de Minatitlán, pues, en la colonia Nueva Minatitlán, el propietario de este centro nocturno, sí, que atropelló a dos extorsionadores a quienes les había advertido que ya no tenía capacidad para pagar, porque no, cada vez pedía más, dice, ¿no? Pedía más. Y cuando yo lo leo, me retrotraje a lo de la semana pasada en un video que circuló en las redes acerca de una palapa que ardía en Veracruz. Mientras lo veía, la primera reflexión que me dije es, no pagó, es decir, la extorsión. Y este es un fenómeno que se repite en toda la República. Y me retrotraigo a una reflexión que hizo en sus tiempos Felipe Calderón cuando era presidente de la República. Y le reclamaban por qué había iniciado sin estrategia una guerra contra el crimen organizado, y él respondió, de no hacerlo dentro de algunos años, va a llegar a su domicilio la notificación de a dónde tiene que ir a pagar usted su impuesto predial. Fueron palabras de muchísima visión hacia el futuro, porque esto es justamente lo que estamos viviendo. Claro, no nos ha llegado la notificación, pero no demora. Ya nada más falta eso. Ya está sucediendo en algunos lugares de Michoacán. Eso, lo que ustedes están mencionando, ya sucede en algunos lugares en Michoacán. Y quién sabe cuántos otros, ¿no? No, está cabrón. Martín. Oye, perdón, aquí cabe un apunte breve. Mientras dormíamos, el gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta, la más importante que tiene, en toda la frontera con Tamaulipas, por temor a actos terroristas por parte de grupos de narcotraficantes. Mientras dormíamos, le metieron 3 balazos en la cabeza al jefe de la policía de Tulum, un marino muy condecorado, que supongo es veracruzano, porque le dieron en algún momento la medalla de Veracruz,
que había sido jefe de policía en Jalisco y sobre todo jefe de policía en Monterrey. Mientras dormíamos, corrían ríos de sangre y el gobierno de la República diciendo que no pasa nada y que si pasa es culpa del pasado. Sí, yo quería anotar dos cosas que me parece muy importante, vital, que pudiéramos estar rescatando también. La importancia social, sociológica, política, humana que tienen las madres buscadoras, los familiares buscadores. Y que muestran efectivamente también la crisis del Estado que tiene que garantizar la vida y el patrimonio de los que dice referenciar. Y en este sentido, el reconocimiento oficial que no se ha dado, que no se les ha dado porque se ha negado sistemáticamente y más aún con el arribo de la visión de los transformadores que redujeron presupuestalmente las posibilidades de operación, de búsqueda, etc. Simple y sencillamente son la muestra palpable de que hay sectores sociales que más allá de que se logre o no la normalización de esta situación en nuestro país, cosa que está demasiado adelantada, hay que decirlo, hay que plantear que esta normalización, le pongo comillas, implica también un antivalor que es transversal a la vida cotidiana, que es el miedo. Y en este sentido, la normalización va de la mano del temor, del horror, del miedo. No hay que dejarlo dejar de lado porque implica, yo creo, no entender que la posibilidad de que se rompa esta normalización implica refutar con una serie de elementos que rasguen, rompan y nos quiten la inhabilitación en la cual nos mete el miedo, socialmente hablando. Y esto yo creo que es un pendiente de la sociedad mexicana que tal vez en algún momento, diría el viejo Salvador Allende, más temprano que tarde resultará, porque debe de haber un piso o un mínimo o un máximo donde el cual el agotamiento tendrá que acabar respecto de las condiciones en las cuales estamos viviendo los mexicanos. Y otro elemento que a mí me parece importante resaltar es la condición en la cual el gobierno en este momento, el gobierno federal, quiere romper la posibilidad de que la administración que recién empieza esté ya definitivamente marcada por el caso de Teuchitlán, como lo estuvo el gobierno de Peña Nieto con el caso de Ayotzinapa. Y en ese sentido creo que el enfoque de las baterías que puedan estar teniendo las condiciones operativas y discursivas del gobierno de Claudia Sheinbaum, no sabemos, lo tendremos que ir viendo con el tiempo, para qué tanto van a alcanzar, para que esto se logre y efectivamente Teuchitlán no sea el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum. Pero fíjate, Carlos, no terminé la idea. Tengo la impresión de que en la generalidad dice que Claudia Sheinbaum va a proseguir la misma política de seguridad que su antecesor. Yo pienso absolutamente lo contrario, que está haciendo justamente lo contrario. Pero no porque quiere, Alfredo. Muchos opinan que esto se deriva de las presiones del presidente Trump. Desde luego, creo yo que ese es un ingrediente. Creo que es un ingrediente. Sin embargo, García Harfuch, cuando estuvo ella al frente del gobierno de la Ciudad de México, demostró que había una estrategia diferente a la forma en cómo estaba operando el gobierno federal de López Obrador respecto de la violencia en la Ciudad de México. Y capturó a algunos capos. Y lo mismo está haciendo ahora. Nunca en los 6 años de López Obrador se había hecho una cruzada en contra del crimen organizado como lo está haciendo en este corto lapso de 6 meses de Claudia Sheinbaum. Laboratorios, drogas incautadas, por lo menos los 29 que ya mandó y todavía los que han aprendido y están en las cárceles de México, creo yo que nos dan una señal muy clara de que la estrategia de seguridad del gobierno de México de abrazos, no balazos, está cambiando diametralmente respecto de su antecesor. A mí sinceramente me quedan dudas. Hay tiempo para verlo. Para verificar si realmente... Oye, Carlos. Porque muchos señalan, espérame Toño, déjame acabar mi idea por favor. Muchos señalan que García Harfuch y en la Ciudad de México se maquillaron las cifras. Muchos opinan. No sé qué elementos tengan para opinar de esa manera. Sin embargo, García Harfuch pues está señalado también como parte de
de una serie de complicidades. Yo no sé si realmente tenga razón o no, pero ahí están las dudas. Ahí están las dudas con respecto. Nada más una anécdota acerca de un presidente de la República que estaba haciendo una selección de su cuerpo de seguridad. Y entonces llevaron a un cara cortada, a otro que le faltaban unos dedos. Señores, están los mejores, ¿no? Dijo, no, tráiganme a los que le hicieron eso a estos cuates, ¿no? Así que García, uy, qué bueno que no es del todo santo, ¿no? Toño, por... De la declaración que hace Martín y que suscribo, me surge una pregunta angustiosa, acuciante. El presidente López Obrador basó su campaña en 4 o 5 mensajes. Uno de ellos, que fue determinante, fue que él se comprometía a sacar al ejército de las calles y meterlo a los cuarteles. Hizo exactamente lo opuesto. Les entregó casi 300 funciones extralegales que incluyen la construcción y operación de aeropuertos, de carreteras, distribución de libros de texto, venta de alimentos, distribución de liconza, una locura. Uno de los segundos ejes más importantes fue resolver el asunto de Ayotzinapa y acabar con el sufrimiento de las madres buscadoras. Si hubo grupos incondicionales que apoyaron al presidente López Obrador, fueron las madres buscadoras, los enemigos del ejército en las calles y evidentemente los que estaban en desacuerdo con que continuara esta violencia en el país. Las 3 cosas le rompió Martín. Sí. Bueno, violó los 3 compromisos de la manera más cínica. Mis preguntas son 2. ¿A qué responde ese cambio de discurso? Y segundo, ¿por qué a la sociedad mexicana se lo permitió? ¿Por qué hoy Morena sigue teniendo preferencia? Bueno, es para mí. Sí. Tú fuiste el que provocó. No, yo creo que ¿por qué tiene la preferencia? Porque logró concitar Andrés Manuel, más allá de que ha incumplido no solamente con eso, sino con muchos más de los compromisos que contrajo, todavía logra o estableció en su sexenio concitar la esperanza frente a lo que se suponía era el gran hartazgo, el gran pesar de amplios sectores sociales. 2, el diseño de una política clientelar fuerte, poderosa, que generosamente fue palpada por un sector muy amplio de la sociedad y que simple y sencillamente buscó en ello el refugio para olvidar o dejar pasar aquello que en la evidencia está marcando la vida cotidiana de nuestro país. Creo que son elementos que han favorecido el que más allá de yo diría, utilizaría no de incumplimiento, yo utilizaría la traición a los planteamientos que se presentaron como ejes fundamentales Pero de campaña. entonces eso significa que sí es cierto que el presidente López Obrador tenía y tiene compromisos con la delincuencia organizada. Viene la otra, ya ni siquiera porque lo digamos nosotros, hay estudios, hay investigaciones de periodistas, Anabel Hernández una de ellas, pero hay muchos más. Y en la de que establecen, dice, ¿no? Bueno, y además que hay una serie de complicidades desde antes del 2018, donde recibió recursos de muy buena cantidad para la operación de sus ejercicios políticos. Pero creo más que allá de los análisis, de los estudios, la realidad lo dice. O sea, veamos los números. Cómo se ha incrementado o se incrementó el número de homicidios, de desaparecidos, de secuestros. Y otra cosa, si nos volteamos a ver toda la franja electoral que ganó, que es toda la parte del Pacífico, que es el lado más fuerte de los líderes del narcotráfico, pues ahí te puedo dar una idea. Digo, más allá de los estudios, más allá de los datos, más allá de los análisis, están las evidencias. Está la realidad. Digo, ahí está la realidad, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial que ya exige nuestro editor y regresamos en un momento.
Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí, Universidad IBES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IBES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IBES. Bienvenidos a Bachillerato IBES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IBES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IBES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda.
También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Bueno, amigos, estamos de vuelta con este segundo tema que tiene que ver con la designación de los promotores de la 4T que se están dando en Veracruz, también en Durango, pero lo que nos compete, por supuesto, es en nuestra entidad. Ya hubo muchos casos de controversia. Está el Tuxpan, por ejemplo, donde se insiste, o ya se designó como promotor, como casi candidato, porque es, como decía yo al inicio, es solo un eufemismo lo que significa ser promotor a ser candidato. Un tal Daniel Cotina, me parece, que es diputado local y que dicen los medios que es un personaje allegado al alcalde con licencia de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro. Y por otro lado el Verde, el Partido Verde Ecologista, que insiste en que el candidato debe ser el Cisne, Alberto Islas, quien ya fue alcalde de Tuxpan. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de Alvarado, donde está el innombrable tipejo de, hasta se me olvida el nombre, sinceramente, que fue candidato de Polo de Champs, que fue candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura y que no fue más que un patiño que sirvió para golpear al verdadero candidato de oposición, Pepe Yunes, y que ahora, en pago a todo ese servicio que dio, pues lo nombra Morena candidato en Alvarado. Y así, en varios municipios del estado de Veracruz se está dando esta circunstancia. Aquí en Jalapa, por supuesto, se designa la exdirectora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego, y se eliminan todos los demás, como Juan Vergel, como el exsecretario de Turismo, que realmente no tenía nada que hacer en ese proceso, nadie lo conoce. Y lo que se está generando, antes ocurrió con el PT, que de plano se salió de la alianza en Veracruz, porque me parece que el PT, el Partido del Trabajo, demandaba más candidaturas en este proceso de alianza y acusa a los morenos de soberbia porque creen que tienen todo el sartén por el mango. Alfredo, un tema controversial que está generando división en Morena y que evidentemente pues lo que viene son pugnas internas que quizás ya no le garanticen ese pronóstico optimista que tenía el Partido Morena con respecto a las posibilidades de ganar cierto número de municipios. ¿Cómo ves el tema? Fíjate que yo recuerdo cuando había elecciones, la sigue habiendo, por supuesto en el Estado de México, se decía que ese era el laboratorio de México para conocer cómo iba a ser el futuro electoral. Yo no me atrevería a decir que esto en Veracruz y en Durango sean laboratorios, porque cada entidad tiene sus circunstancias muy específicas. En Durango, por ejemplo, el PAN sí va en alianza con el PRI, que es quien el PAN gobierna por allá junto con el PRI. Acá no. Acá, porque ya sabemos que el PAN dijo que más bien, que la dirigencia nacional del PAN dijo que ya con el PRI no tenía garantizado absolutamente nada. Y lo cumplió en Veracruz, van solos. Lo interesante aquí es qué es lo que está pasando en el partido, en el gobierno. Estamos viendo, ¿y quién manda? ¿Y quién manda en el partido, en el gobierno, en la entidad?
como tradicionalmente se estilaba en el PRI hegemónico, el gobierno de la entidad, o en este caso un comité central que es el que decide las candidaturas, muchas de ellas sin consultarlas con la gobernadora, como pudo haber sido el caso de Alvarado y el caso de Tuxpan. Por eso es que hay ese diferendo entre Morena y el Verde, en Tuxpan principalmente, porque ya se había acordado que Alberto Silva fuera el candidato de la unidad allí. Que ganara ¿cómo se llama? La encuesta. Y la ganó Silva, ¿no? Según Silva. Y él fue el candidato, pero algo hubo allí en el partido o en la autoridad estatal que dijo no, Morena que vaya solo, y porque además aquella reforma que le hacen a la iniciativa presidencial de prolongar del 2007 al 2010 la vigencia de la reforma contra el nepotismo, pues siempre le dolió a la gobernadora y por supuesto a la presidenta de la República, y estas son las consecuencias. Y ya lo apuntaste en Alvarado, pues se demuestra fehacientemente que la actitud, la participación de Polo de Champs en la elección del año pasado fue justamente la de un Patiño, sí. Toño Lagunes. Sí, aquí lo que comenta el maestro del caso del Polo de Champs, de si la gobernadora o el gobierno del estado tuvo anuencia o participación, lo demostró, ayer lo fue a apoyar, ¿no? A el espaldarazo respecto a su candidatura. Me parece que sí va a haber una ruptura, porque hay una serie de inconformidades, tanto de los militantes como de algunos diputados, inclusive el propio senador Huerta lo ha manifestado, y creo que ellos critican sustancialmente los municipios de Jalapa, ¿no? Emiliano Zapata, la propia Tlanehuayocan, nuestros vecinos, Córdoba, Medellín de Bravo, por citar algunos, ¿no? Y yo quiero referirme a unos resultados de encuesta de intención del voto, sobre todo las ciudades más grandes, que son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Tuxpan, Poza Rica, Jalapa y Veracruz. De todas estas que estoy mencionando, donde pudiese perder de acuerdo a esta encuesta son Boca del Río, que pudiera ganar el PAN, y Orizaba, que pudiera liderar el PRI. Por los demás, Morena en algunos arrasa, en otros no tanto, está, digamos, peleadito un poquito. Va a depender posiblemente de las campañas que realicen los opositores para poder levantar, pero además, lo que mencionaban, hay una serie de impresentables, ¿no?, que están como candidatos. Allá hablaban de algunos. Yo me quiero referir a otro que ha sido muy mediático su candidatura, que está representado por el Partido Verde Ecologista en Tempual, que ha sido acusado de una serie de delitos, ¿no? Y que bueno, pues ahí está como candidato. Y si esto lo trasladamos a la intención del voto o a la ciudadanía, ¿qué opina de todo esto? Digamos, pues puede generar ahí un cisma importante por perder esa hegemonía que mencionaban hace un rato. Entonces, es muy delicado el que no se esté visualizando o haciendo filtros muy claros, muy puntuales respecto de quién van a ser los candidatos y candidatas del partido en el poder. Porque si la idea es, como decían, así pongas una vaca, la vaca va a ganar, esa soberbia me parece que ya no se puede dar el lujo en estos momentos, ¿no? Muy bien, Toño. Toño Nemi, para que apagues tu celular. ¿Qué opinas al respecto? Estaba intentando recuperar un video de la gobernadora Nale cometiendo un delito electoral, expresando públicamente solidaridad con un precandidato a alcalde. Promotor. Bueno,
Justa es el quid del asunto. Pertenezco a un momento de la política mexicana en el que si querías hacer política, si querías realmente tener una posición desde la cual hacer servicio público y ejercer el gobierno, tenías que militar en el PRI. Y acabé siendo un convencido de los principios básicos del nacionalismo revolucionario, del proyecto social de la Revolución Mexicana, y también consciente de los excesos de una hegemonía totalitaria que tenía, como lo dijo Vargas Llosa en su momento, las peculiaridades de la perfección sin dejar de ser una dictadura. Me tocó ser testigo privilegiado de la transición a la democracia, que empezó probablemente motivada por el movimiento de 68, después con la gran iniciativa de don Jesús Reyes Heroles, y los espacios que de manera progresiva y a costa de mucho esfuerzo se fueron abriendo para las oposiciones. Gozamos de alrededor de 2 décadas y media, de un régimen razonablemente democrático, el más costoso del mundo. Un voto en México cuesta el triple que en cualquier otro país desarrollado, por los mecanismos de vigilancia, por el temor al fraude electoral, etc. Y hoy veo con verdadero dolor cómo regresamos a una de las peores y más tristes etapas de la antidemocracia. Todo esto de los promotores es una simulación. Como la ley prohíbe hacer precampañas, los nombran promotores con la clara intencionalidad de violar la ley para que vayan y salgan a hacer proselitismo. Todo esto de la democracia y las encuestas es pura mamarrachada porque evidentemente responden a los intereses de grupo. A ver, tengo 62 años, la mayor parte de ellos vivía en Córdoba. No sé quién es ese señor que pusieron de candidato por Morena, no sé quién lo parió, no sé dónde nació, y me precio de conocer a mis paisanos cordobeses. Y ahora me dicen que es un capricho de Senyacen que le ganó el pulso a la gobernadora y que lo impuso a ese individuo porque él mismo, Senyacen, no pudo quedarse con la alcaldía. Bueno, ¿sabe qué me preocupa de todo? Y lo digo con verdadero miedo, la elección judicial que se va a celebrar al mismo tiempo que la elección de alcaldes. Esto es terrible, porque es el peor escenario de simulación, el más grotesco que se puedan imaginar. Una persona con conocimientos de derecho, que esté medianamente informada de quiénes son los candidatos a jueces locales, a jueces federales, a magistrados de circuito, a magistrados unitarios, a ministros de la Corte y a ministros del Tribunal Superior de Justicia, se va a tardar 47 minutos votando. Multipliquen, por favor, 47 minutos por 6 millones de votantes veracruzanos. Es obvio que es el mayor y más estulto de los fraudes que se puedan imaginar. Y no se trata de elegir a un alcalde que en 3 o 4 años podemos correr, no. Se trata de elegir a los próximos impartidores de justicia, a los que tendrán en sus manos los divorcios, las adopciones, los desahucios, las herencias, los legados testamentarios, los homicidios, los robos, la legitimidad, en fin. Bueno, se avecina el más grande fraude y además a los ojos de todos. A los ojos de este 41% de los mexicanos que sigue creyendo que están haciendo lo correcto. Yo traigo un debate interno, yo no sé si decirle a la gente con todo respeto y con cariño, a quienes me quieran escuchar, que no voten. Todavía no estoy seguro de si es la mejor decisión no legitimar este fraude grotesco. Pero a ver, estamos nosotros, que se supone que le elegimos a esto un poquito, discutiendo sobre los candidatos, cuando es obvio que es la simulación, el fraude absoluto. Miren, para que se den una idea, los resultados de la elección de los jueces van a tardar 7 días en darse a conocer. No va a haber PREP, los presidentes de las casillas se los van a entregar a los consejos electorales y de manera automática van a decir quién ganó. Ojo, sin participación de los partidos políticos, porque está prohibida la participación de los partidos en la elección de jueces. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Esa es la elección de Morena, y esto de nombrar promotores es la determinación de pasarse la ley por el arco del triunfo y hacer lo que se les venga a ganar. Muy bien, Martín. Sí, bueno, a ver, esto de las candidaturas de Morena, particularmente en Veracruz, para no meternos, como decías, en el otro estado, Durango, simple y sencillamente nos muestra algo que se ve y se siente que está sucediendo con lo que es Morena como estructura política. Es una organización política burocrática que no tiene vida orgánica,
Así que es. está pasando de lo verde a lo podrido sin pasar por lo maduro, y que más allá de que tenemos un debate, Toño Nemi y su servidor, respecto de los tiempos en los cuales se dará el proceso de mayor calado de implosión, hay evidencias de que los procesamientos para que las candidaturas tuvieran un mejor cobijo, sin que esto signifique que no lo tengan, está implicando verdaderos rasgos de rispidez fuerte en Morena. Pero desgraciadamente para quienes pueden estar planteándose ser opositores, las posibilidades de enfrentar, pese a estas fisuras o conflictos internos, a lo que es el grupo hegemónico aún quedan distantes. Hay que decirlo, yo creo, los datos que ya presentó Antonio Lagunes respecto de las encuestas de estas ciudades, pues los únicos dos que se pudieran manejar como que pueden tener un triunfo alternativo a Morena son donde están gobernando precisamente la oposición, Boca del Río con el PAN y Orizaba con el PRI, que tienen aceitadas sus propias maquinarias. Y decir esto también implicaría retomar el caso particular de uno de los fichajes estelares de lo que es el lado correcto de la historia, que es la familia Yunes del Estero, porque Boca del Río es un espacio que, si bien es cierto puede ser el triunfo del PAN, dejaría de serlo porque es un enclave del grupo Porque además mayoritario los del PAN. candidatos de Veracruz y Boca del Río son notablemente Son yunistas, absolutamente ¿no? yunistas, ya Llano Palacios, ¿no? Simple y sencillamente esta sería una más de los elementos de la captura del grupo en el poder, del grupo oficial, de las fuerzas que podrían enfrentarlos de alguna manera. Es claro que en este momento Morena y sus aliados, que son desdoble para lograr mejores condiciones de triunfo, obtendrán mejores oportunidades en el número de las 212 alcaldías. Creo que esto también implica reconocer la debilidad de un grupo opositor real en nuestro estado para plantarle cara a un grupo que en estos momentos a nivel nacional tiene más del 50%, a decir de algunos datos, de pertenencia en amplios sectores sociales con el grupo de Morena, y donde una presidenta de la República que algunas encuestas marcan arriba del 70% de aprobación. Es decir, hay elementos suficientes para que el momento de la implosión no sea la elección del 25, tendrá, aunque haya diferencias, insisto, y se está mostrando que hay capacidades para que el pegamento que todavía se tiene para que los grupos en medio de las luchas internas no se dispersen, están mostrándose fehacientemente. Pues el terruño de Toño Nemi es la muestra. Allí la disputa con la síndica, que es del Verde, precisamente Vania, simple y sencillamente se logró cerrar, se logró cicatrizar con acuerdos claros que se dan en la cúpula. Y lo digo cuando menciono la cúpula por la tragedia que es Morena, un grupo político que se supone se precia de tener el izquierdismo, la represión de izquierda y de ser diferentes, donde simple y sencillamente no hay una vida orgánica y se muestra ya descarnadamente con datos de encuestas que nunca les son presentados a quienes participan en ella y que simple y llanamente tienen que subordinarse a las decisiones de un organismo burocrático. Alfredo lo planteaba, en las luchas internas que sucedieron alrededor de lo que para mí son las disputas por las presidencias municipales en Veracruz, podremos identificar varios grupos políticos, pero lo que es cierto es que la centralidad de la Secretaría de Organización de Morena está allí vigente en la toma de decisiones de quién sí y quién no va en las candidaturas del lado correcto de la historia. Entonces, Andy, el famoso Andy, Así Alfredo. ¿podrías decir en lugar de cúpula, cópula? Que tiene sentido. Oye, Bueno, a ver, orden. Alfredo, un apunte final. Me gustó mucho el comentario de Martín, porque implica muchos matices en el proceso electoral que vamos a tener ya el 1 de junio. ¿Cómo ves Jalapa con 4 candidatos? El del PAN, el de MC, el del PRI y la de Morena. ¿Cuál es tu pensar al respecto de este proceso en la capital del Veo estado? muchos candidatos y una ganadora. Creo yo Coño, Alfredo. que la estructura y la responsabilidad política que tiene la gobernadora no va a dejar que pierda el Morena Jalapa.
Así lo veo, por un lado. Por otro lado, el hecho mismo de que haya 4 candidatos más de la oposición, simple y sencillamente implica dispersión del voto. El voto de la oposición va a estar disperso y el voto de Morena es el voto duro. Supera en número al de los que puedan tener por su lado, cada uno por su lado, diferente que se hubieran ido juntos al PAN, al PRI, al Movimiento Ciudadano. Y al PT. Que todavía no nombra candidato. Entonces, bueno, no, pero todo ya está definido. El PT también va solo aquí en Jalapa. Y en esa circunstancia, pues no le veo yo No hay a la manera. oposición oportunidad para poderle competir electoralmente a Morena. Muy bien, Alfredo. Toño Nemo, Yo ¿cómo ves Tuxpan? Tuxpan trae un problema delincuencial de la mayor envergadura. La lista de funcionarios públicos estatales y municipales secuestrados por la delincuencia es aberrante. Pero, ¿hablas de Poza Rica o de Tuxpan? De Coatzacoalcos, de Córdoba, de Orizaba, pero particularmente de Tuxpan, respondiendo a tu pregunta, el cierre de proyectos. Tuxpan estuvo llamado a ser el puerto de México, el litoral del Valle de México. Está a 2 horas y cuarto de distancia de Ciudad de México. Y sin embargo, no hay infraestructura hotelera, no hay infraestructura de servicios, no hay crecimiento de la infraestructura portuaria por la inseguridad. Y evidentemente la delincuencia tiene... A pesar de que ahí está la primera zona naval. Claro. Y la comandancia regional de Así Corpus. es. Es una tragedia. Cualquiera que sea el candidato a Tuxpan, mientras no se resuelva el tema de la seguridad, es irrelevante. Es cuando tú dices, gane quien gane la elección, las cosas no van a cambiar. Muy bien. Martín, Alvarado. Uy, Alvarado, yo creo que una muestra de las componendas de la cúpula con grupos fácticos y con pago de favores, particularmente en el caso del señor de Champs, el ser efectivamente, sigo a pie juntillas tu palabra, el patiño en esa elección del año pasado, y que le pagaron, no sabemos si le dé para que haya verdaderamente una rebelión en la granja, en el caso de Alvarado de Morena. Lo que es cierto es que la militancia, y lo digo con sobrado realismo, las militancias en una estructura, en una organización como Morena, no pesan. Porque las militancias son pocas, no son masivos como es la intención del voto, que sí es masivo. Y por lo tanto, los rebeldes internos de Morena no tienen trascendencia para poder ajustar nada. Entonces yo creo que más allá de que el señor Deschamps es un personaje... ¿Lo ves como próximo alcalde de Alvarado? Yo creo que sí, más allá de que es un personaje muy discutible y discutido Yo creo el que mismo no. Salvo que cometan un fraude pantagruélico. Miren, él fue regidor por el PAN en Boca del Río. Medellín. Fue alcalde de Medellín por el PAN, sí. Y salió con problemas de más de 70 millones de pesos en la cuenta pública. Estuvo un pedito de rana de que lo privaran de la libertad. Se convierte en candidato en Movimiento Ciudadano a la gubernatura con el único propósito de desbarrancar a la oposición, y en premio lo hacen candidato de Morena. ¿Qué le va a decir a la gente? No, pero Juan pues lo va a decir, robó en Medellín, Alvarado, ¿no? A ver, Carlos, el problema está en pensar que la razón es lo que va a definir la construcción o no del triunfo. Cuando estamos viendo, lo hemos visto en los últimos años, que lo que vale no es la razón, es la capacidad de operación sobre, en este momento, contraprestaciones efectivas y manejos estructurados de ciertos espacios administrativos o de la administración. ¿Estás diciendo que el pueblo mexicano se deja comprar por dádivas? Pues creo que sí. Bueno, en un amplio, vamos a terminar. Toño. Ni es la razón, ni es la militancia que No, hace nada, ganar. nada. A ver, Toño, yo te voy a preguntar en tu caso. Te adelantes. Poza Rica. Poza Rica sale promotora del voto. Digo, por tus lazos con mi pueblo, con Poza Rica, ¿no? Sale como promotora del voto una muchachita que no tiene más mérito que ser cercana al alcalde actual, el Pulpo, Fernando Ramos. Pero como suplente va la hija del Pulpo, dándole la vuelta a lo que señalaba la presidenta Sheinbaum
de que Juanita. cero nepotismo. Tal parece que va a ser, como dice Alfredo, una Juanita. Una Juanita. ¿Cómo ves? Sí, reiteramos lo que se viene diciendo, o sea, va a ir, puede ganar, porque, insisto, ¿no? Le doy la razón a Martín, no gana la razón, ni tampoco gana la militancia, ¿no? Ni la historia. Decía el maestro, ¿cómo pueden competir en términos de estructura, de partido? Pero tampoco es la estructura, sino es de a cómo va a ser, porque finalmente eso es lo que sucede. Decía Toño, la democracia en México es una de las democracias más caras que hay en el mundo, porque no hay democracia, o sea, finalmente yo te voy a ayudar para que tú me ayudes, o yo te voy a dar una La dádiva componenda, pues. para que tú votes por mí. No hay más, no hay más. Y seguramente en Poza Rica va a ganar la candidata oficial, porque pues va a tener toda, no la estructura, sino todos los apoyos necesarios para poder ganar. Bueno, la estructura municipal. Pues sí, y ojalá, de verdad, ya para terminar el programa, y refiriéndome a Poza Rica, a mi Poza Rica querido, ojalá los posarricenses tomen nota de estas circunstancias, porque la verdad es que la administración de Fernando Remes ha sido de las peores que han existido en mi ciudad. De verdad que, y seguir con esta misma política a través de su hija, donde evidentemente el pulpo va a seguir manejando las cosas, es de cuidado. Poza Rica se ha vuelto una de las ciudades más inseguras del estado de Veracruz. Con muchos problemas en términos de Recientemente economía. estuve ahí por las fiestas del petróleo y de verdad que qué pena ver tantos negocios cerrados como lo vi en Coatzacoalcos la última vez que fui a Coatzacoalcos, porque la extorsión está, pero a todo lo que da. Por el bien de nuestra ciudad, de la economía regional, ojalá y no quede la candidata que se está mostrando. Esa es mi opinión. Y además los posarricenses Y aquí se va- merecen otra cosa. Hay voto de castigo. El voto de castigo opera, porque en esa lógica no ganaría Morena Poza Rica, ¿no? Claro. Y sin embargo, No, Chilazar. Muy bien, muchas gracias. A ver, Nada más para que nuestro público no se quede con las ganas, porque hay muchos con deseos de opinar. Les invito muy respetuosamente a que abran la página de Sociedad 3.0 en la web, sociedad3.0.com, y ahí tienen distintas formas de hacernos llegar sus puntos de vista. En mi caso acepto hasta las mentadas. que ya llevas varias. Una buena cantidad, a través de nuestro correo electrónico, a través de las distintas redes sociales, todo lo que nos quieran decir, sugerir para tratar en este programa. pero en privado. No. Estamos construyendo un foro público que pronto será abierto y que puesto a la disposición de ustedes para que todos opinen con libertad, pero con responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Martín, gracias Toño Lagunes, gracias Alfredo, pero sobre todo gracias a ustedes, como siempre les digo, de verdad que muchas gracias, agradecemos mis compañeros y yo el favor de su atención. Les deseamos que tengan una feliz noche y una próspera semana que hoy se inicia. Soy Carlos Luna Escudero y para mí un honor y un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias.